En una conversación que teníamos ayer, en el día a veces tenemos varias, salió algo que decía, estamos aceptando el mal que se convirtió ya en lo normal para nosotros. Quiere decir, se convirtió poco a poco en el estilo de vida para nosotros. Y ahora, ¿cómo uno hace para hablar de esto sin una manera religiosa? Porque donde tú, cualquier lugar religioso que vayas, siempre has escuchado esto. Ahora, ¿a qué se refiere esta palabra? Entonces ayer la entendí de esta manera. Y esto solamente pasa pudiendo ayudar a las personas. Acuérdate, solo pudiendo ayudar a las personas. Estamos hablando de las diferentes frecuencias que hay en el ser humano, ¿cierto? Entonces hemos podido descubrir que está la frecuencia que es la carnal. ¿Ok? Es la carnal. Esta frecuencia es un estilo de vida que tiene un comienzo, tiene un final. Cuando trabajas con las personas por mucho tiempo, empiezas a entender que esto es una realidad. Después de eso está la parte almática, emocional. Y después, sencillamente, está ya la parte del espíritu. Y el problema es que si esto no está claro en nosotros, entonces esto se vuelve, como dirían en español, como un mes en inglés, un meollo, por decirle pues, que la persona misma ni siquiera puede identificar qué es qué. ¿Por qué? Porque eso nunca nos lo enseñaron. O sea, ¿cuándo realmente funciona de aquí? ¿Cuándo está completamente en sus emociones? ¿O cuándo realmente se ha conectado al espíritu esta persona? Cuando no está la conciencia de estas cosas es cuando más sufrimos nosotros. Y entonces, si estamos conectados de aquí, que es un estilo de vida, estamos convencidos de que esto está bien. ¿Por qué? Porque esto mismo tiene el bien y el mal. En este mundo que aparece como rojo, aquí también está el bien y el mal. Y por eso cuando entras en el mundo del espíritu, allá también, por más que sea un caminar espiritual, quiere decir que dejaste de pronto de caminar así, también encuentras que ahí, en ese mundo que llamamos espiritual, dejaste lo del mundo para entrar en el otro y en el otro pasa exactamente igual. También está el bien y está el mal, ¿pero por qué? Porque esto nunca deja a la persona. Porque siempre habrá una carnalidad, habrá el almático y también estará siempre el hombre que es el espiritual. El que es de la carne puede estar caminando del espíritu, supuestamente dice, porque está en cosas espirituales, pero absolutamente para nada. Y está creando un efecto en el mundo que ni siquiera él mismo tiene conciencia. Quiere decir, está trayendo el mundo a las cosas de Dios. Y de una manera que ni él mismo se da cuenta. Y creo que en muchas ocasiones uno ha hecho eso. ¿Cuántas veces hasta no lo seguirá haciendo uno sin darse absolutamente cuenta de estas cosas? Pero a medida que hacemos malos ejercicios, que hacemos malos racks y que filtramos todo esto, es cuando empezamos a entender que realmente lo que pasa dentro de nosotros es de que estamos en nuestra vida, que hemos vivido como seres humanos, ¿correcto? Y entonces haz de cuenta que tuviéramos estos compartimientos y en los cuales están todas estas memorias. Vamos a ponerlo de color rojo, quiere decir carnales, de emociones muy malas. Muy malas, puede ser que tú seas muy religioso, pero hay emociones muy malas. Y entonces aquí descubrimos que había un ejercicio, que unas personas hacían unos ejercicios que yo descubrí, yo decía, pero ¿cómo pueden hacer eso y no lo traen a las cosas de Dios? Entonces donde me di para crear estas herramientas para las cosas del caminar de fe. Y entonces es poder crear este ejercicio que aquí se le llamamos el rack. Y el propósito del rack es pasar estas emociones, esta cosa que es lo feo, que es lo que está allá dentro carnal, emociones carnales, que están al frente de ti, no tienes conciencia de eso, y para pasarlas por un rack para traer y empezar a transformar eso en luz, trayendo luz a toda esa maldad que todavía existe dentro de nosotros, que es por medio de esa carne. No puedes transformar la carne, pero sí las memorias que han sido creadas por esa carne, que es por estas acciones que hemos tomado que creó una conciencia que es la que te das látigo, porque no te has perdonado a ti mismo, porque de pronto ya en los caminos de Dios sigues cometiendo estos errores y actuando de esta manera. ¿Por qué? Porque no tienes conciencia de cuál es esta conversación. Pero cuando lo pasas por el proceso del rack, es cuando empiezas a traer de aquí a pasarla por esta conversación para poder filtrarla. ¿Y de qué manera se hace? Se confronta esta oscuridad. En la primera se confronta. Después se trae, como se dicen, a la corte celestial, se confronta y se comprueba si es verdad o si es mentira. Entonces, cuando te das cuenta que sencillamente es mentira, que es una historia, entonces ya después la pasamos al nivel emocional, quiere decir al nivel almático, y tenemos que filtrarla por ahí. Para después llevarla al espíritu,
Y ahí sí ya traerla y traerle luz a esa conversación que empezó terrible y que todavía está guardada en ti. Y estas conversaciones tú dirás, ay, pero ¿de qué estás hablando? De las rabias con la pareja, de los odios, resentimientos, de pronto con los hijos, cosas así, o personas, amigos, o negocios, o transacciones que han pasado. Es como poder coger estas memorias que están ahí atadas en una conversación y pasarlas por un rack para poder liberarlas y si es en el ciclo, poderlas traer aquí. ¿Por qué? Porque es una fuerza, es una energía que está en ti, que necesita ser purgada, necesita ser purificada. Y una vez ya está purificada, es cuando encontramos el propósito de Dios de esta situación que era tan maluca. Y cuando entra la luz y entra en este lugar y encontramos el propósito de Dios para esa situación que era tan amarga, es cuando empieza la persona a entender realmente cuál era el propósito de Dios para su vida. Por eso cuando decía que en Romanos 8:28 que dice, que todas las cosas trabajan para bien para aquellos que aman a Dios conforme a su llamado, conforme a su propósito, dice, conforme a su propósito. ¿Te acuerdas que cuántas veces tú no escuchas cuál es el propósito de tu vida? Bueno, cuando tú descubres el propósito de tu vida, te das cuenta que todo lo que pasó malo en tu vida y bueno, era precisamente con el propósito del propósito de tu vida. Esas han sido las cosas que más me ha llevado a otro nivel de entendimiento de todas las cosas que Dios está haciendo en cada persona. Que conforme al propósito que Dios ya tiene para ti, es que todas las cosas en tu vida trabajaron para el bien y para el mal. O sea, quiere decir para el bien y para el mal. O sea, está el mal que trabajó algo en ti y está el bien que trabajó algo en ti. Entonces, si entramos a entender esto y a purificar esto, quiere decir que entendemos por qué Dios permitió que esto pasara y cuando le traemos la luz y pasa el entendimiento, es cuando empiezas a entender cuál era el propósito real de tu vida, cuál era tu llamado para ir a ayudar y para ir a servir a los demás allá afuera. Porque cuando entiendes que cuando pasas esto de aquí y lo pasas acá, si lo dejas quieto, adivina qué, termina volviéndose otra vez acá porque son pensamientos carnales y por más que esto esté purificado, la carnalidad en ti empezará a inundar todo esto. Pero cuando trabajamos de aquí, filtramos, procesamos y traemos la luz y purificamos todas esas memorias trayendo el propósito de Dios para estas memorias y te vas a servir al mundo, es cuando esto empieza a multiplicarse, como decían las jarras de aceite, y empiezas a ponerlo en otras personas. Y a medida que empiezas a ponerlo y ayudar a otras personas en tu propósito, es cuando esto empieza a multiplicarse y se convierte en un río de vida. ¿Por qué se convierte en un río de agua viva? Porque te convertiste tú en los pies y en las manos de Dios aquí en la tierra. Por eso recuerda que más fuerte es el hombre que conquista su espíritu que el que conquista una ciudad.